Buen día. Nuestro equipo está conformado por las alumnas Bárbara Saavedra Hernández, Anel Orduño Rodríguez y Griselda Hernández León, alumnas del módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Grupo 9612, impartido por la docente Miriam Velázquez Ortiz. La actividad desarrollada a continuación es la actividad número 5, está relacionada con la observación conductual. Yo soy Anel Orduño y voy a dar una introducción a la presentación. La evaluación conductual es un proceso esencial en la investigación psicológica y durante el análisis del comportamiento, ya que nos permite identificar conductas problema y cuáles son sus parámetros mediante diversos métodos. En estos, la observación conductual destaca por su capacidad para registrar y analizar la conducta en diferentes contextos, ya sea de forma natural o de forma controlada. Los elementos claves de la metodología observacional incluyen la selección de la conducta, su presencia o provocación, el registro y la codificación de los comportamientos específicos. Para asegurar la calidad de los datos recopilados, es fundamental aplicar procedimientos rigurosos que reduzcan errores y sesgos. Por ejemplo, la capacitación de los observadores, el uso de métodos estandarizados y la aplicación de análisis estadísticos contribuyen a generar y garantizar la confiabilidad y la validez de la información obtenida. Soy Griselda Hernández León y les explicaré qué es la observación conductual y cuáles son las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la selección de la conducta. La observación conductual es la observación directa de la conducta de una persona, es decir, en el lugar y momento en el que se presenta la conducta de interés, lo cual va a implicar un proceso de recopilación de información detallada sobre una conducta problema identificada. Se puede utilizar como complemento de la entrevista o también puede ser el método principal cuando el comportamiento no puede evaluarse mediante las metodologías tradicionales, como la experimental y la correlacional. Por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad y niños muy pequeños, o en casos donde la observación por parte de personas neutrales puede proporcionar información más clara sobre la conducta de interés, lo que permite observar y cuantificar la conducta del sujeto a observar en el momento en el que sucede y en su entorno natural, ya sea en la casa, la escuela, el trabajo o en un lugar de esparcimiento. La observación se realiza por evaluadores entrenados, como el terapeuta, personas del entorno como familiares, profesores y compañeros, o por el propio sujeto mediante las técnicas de autoobservación, que consisten en la observación y registro de la propia conducta. Es posible su aplicación en contextos de evaluación en el entorno natural o contextos controlados, como en un laboratorio conductual, por lo que su elección depende de la accesibilidad, la reactividad del sujeto. Esto se refiere a la forma en que pudiera cambiar su comportamiento al sentirse observado. También va a depender del tipo de conducta y la introducción de una persona extraña al entorno. La observación en el entorno natural es aconsejable cuando se evalúan conductas de alta frecuencia, por ejemplo, el berrinche de un niño, y la observación en entornos controlados es aconsejable en caso de conductas de baja frecuencia, como la agresión, ya que permiten presentar controladamente las contingencias o eventos para provocar la conducta. Los elementos de la metodología observacional son la selección, aparición en un entorno natural o provocación en un entorno controlado, registro y codificación de conductas específicas. Sus características son: se realiza en el momento en el que se produce la conducta. En este momento no existe una manipulación de variables, sino que se registran los valores de las variables, tanto ambientales como conductuales, y se analiza su covariación. Se realiza por observadores entrenados. A estos observadores no se les proporciona información sobre la hipótesis ni el objetivo de la investigación para que esto no afecte a los datos que se obtendrán. Así como también debe evitarse la intervención del observador,
con el fin de que no interfiera en la espontaneidad de la conducta del sujeto. Permite el estudio de conductas que no se considera ético provocar, por ejemplo, el miedo o el enojo, ya que podrían tener consecuencias en la salud del sujeto. Los datos obtenidos pueden analizarse mediante el análisis secuencial, ya que permite conocer el cambio o la dinámica temporal del comportamiento, lo que se logra observando al sujeto durante largo tiempo. En las hipótesis de la observación se relacionan variables operativizadas, es decir, medibles de forma objetiva mediante la especificación de las actividades u operaciones necesarias para medirla. Por ejemplo, en la definición operacional de la variable berrinche de un niño de 5 años, las operaciones serían: el niño indica sus necesidades por medio de llantos, gritos, pataletas, manoteos y agresión física. También la conducta agresiva, la irritabilidad, la desobediencia, la baja tolerancia al enojo o la frustración, bajo control de impulsos y el alto nivel de estrés. Esto en relación a los parámetros o unidades de medida, como la ocurrencia, que se refiere a si el comportamiento se da o no, la frecuencia o cuántas veces se da, la latencia, que es el tiempo entre el estímulo y la respuesta, la duración o el tiempo que dura el comportamiento, y la intensidad o fuerza con la que se manifiesta la conducta de interés. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la selección de la conducta? En la observación conductual, una vez que se tiene establecido el objetivo, es decir, qué es lo que se desea observar y para qué se quiere hacerlo, es recomendable iniciar con una observación no sistemática o preliminar de la conducta. En esta etapa, el observador reúne información sobre lo que es relevante en relación al objetivo mediante un registro inicial con el uso del lenguaje cotidiano, que va a permitir formular hipótesis y tener una aproximación a la conducta de interés o conducta meta. Posteriormente, se realiza la selección de la conducta meta, tomando en consideración factores como la persona a quien se va a observar, es decir, si es un determinado sujeto o en conjunto con otros. Si se va a observar una respuesta única o una unidad de interacción, es decir, la conducta de un individuo o en la interacción con otros. El propósito de la observación directa, esto es, si se realiza con propósitos científicos, la conducta meta se dirige al objetivo de investigación, y si se realiza para evaluar los efectos de un tratamiento clínico, se dirige a los problemas del cliente. La topografía de conducta, es decir, las manifestaciones motoras, fisiológicas y cognitivas, así como los parámetros o unidades de medida de las mismas, como la ocurrencia, frecuencia, latencia, duración e intensidad. Y la funcionalidad de conducta, es decir, las consecuencias que produce una conducta específica. Soy Bárbara Saavedra y yo les estaré respondiendo las preguntas. ¿Cuáles son los métodos más usados para recoger la información? ¿Y cuál es la diferencia que hay entre la observación natural y la observación controlada? La selección de los métodos no es aleatoria. Está directamente relacionada con la validez y los objetivos del programa de tratamiento. Dependiendo del grado de análisis funcional requerido, podemos utilizar diversas estrategias para recopilar datos. Entre las más importantes encontramos las entrevistas, observación directa, manipulación de condiciones, cuestionarios y autorregistros. Cada una de estas técnicas nos ayuda a comprender la conducta desde distintos ángulos, facilitando la toma de decisiones en la intervención. Las entrevistas funcionales se centran en recopilar información directa del paciente. A través de una conversación guiada se exploran los antecedentes y consecuencias de la conducta problema, quiénes están presentes y qué eventos las rodean. Dependiendo del formato, la entrevista puede ser estructurada, con preguntas cerradas, o semiestructurada, permitiendo mayor flexibilidad en las respuestas. La observación conductual se puede realizar de dos formas. Observación directa o naturalista, que es donde se registra la conducta en el ambiente, donde ocurre de manera habitual, lo que proporciona datos ecológicamente válidos. Y la observación análoga, que es donde se recrea un ambiente controlado para
analizar la conducta en condiciones específicas, útil para comprobar hipótesis sobre su origen y su mantenimiento. La observación o el autorregistro. En este caso, el propio paciente lleva un registro de sus conductas, pensamientos o emociones según instrucciones del terapeuta. Es útil porque permite capturar datos en tiempo real y en situaciones donde la presencia del evaluador no es posible. Sin embargo, su precisión depende del compromiso del paciente. Los cuestionarios sirven como complementos a las entrevistas y pueden diseñarse de tres maneras: racional, empírico o factorial. La evaluación psicofisiológica es un método que mide respuestas fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la actividad cerebral o la respuesta de la piel a ciertos estímulos. Se usa cuando queremos relacionar el comportamiento con reacciones biológicas y emocionales. Cada una de estas herramientas nos ofrece una perspectiva distinta de la conducta problema. La elección del método dependerá del objetivo de la evaluación y del contexto en el que se presenta la conducta. Yo soy Anel Orduño y les voy a exponer cómo se garantiza la confiabilidad y la validez de los datos recogidos. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la recopilación de datos durante la observación conductual es un proceso que requiere precisión y cierto nivel de rigurosidad. La confiabilidad y validez de los datos obtenidos dependen de la aplicación de estrategias que nos ayuden a minimizar los errores y aseguren la consistencia de las mediciones. Algunos ejemplos para lograr estas condiciones es la capacitación de los observadores, el uso de los protocolos estandarizados y la triangulación de métodos que nos ayuden a obtener datos fiables y válidos. Para tener un mayor entendimiento de qué es cada uno de estos conceptos, vamos a definir la confiabilidad. La confiabilidad de los datos recogidos está relacionada con la capacidad de los instrumentos de medición que van a ser utilizados de producir resultados consistentes y reproducibles. Algunos conceptos que son claves es la consistencia en la observación, es decir, que diferentes observadores bajo las mismas condiciones deberían registrar datos similares. La coherencia interna, que nos permite determinar si los ítems de una prueba o cuestionario están midiendo consistentemente el mismo constructo. Y la confiabilidad de retest. Aquí se evalúa aplicando un mismo instrumento en diferentes momentos para verificar que los resultados sean estables a través del tiempo. Por otra parte, el concepto de validez de los datos recogidos está relacionado con la precisión con la que se mide la conducta estudiada. Para esto es necesario definir de manera clara y operativa cuál es la conducta a observar, evitando conceptos que sean ambiguos o subjetivos. En la literatura podemos observar diferentes tipos de validez. Por ejemplo, validez de contenido. Es aquella que asegura que los instrumentos incluyan los aspectos relevantes del constructo a evaluar, mientras que la validez de criterio es la que nos ayuda a verificar comparando los resultados con otros instrumentos ya validados o con criterios externos de referencia. Y la validez de constructo es la que se refiere a el uso del análisis factorial y otras pruebas estadísticas para confirmar que el instrumento mide el concepto teórico que pretende evaluar. La observación naturalista y la observación controlada o análoga son dos enfoques en la evaluación conductual que se diferencian principalmente en el contexto en el que se realiza la observación y el grado de intervención del observador. En la observación naturalista o directa se lleva a cabo en un entorno habitual del individuo, sin alterar las condiciones en las que ocurre la conducta. Esta tiene una alta validez ecológica, ya que los datos reflejan el comportamiento real del sujeto en su ambiente natural. Se registra la conducta de manera manual o mediante codificación en tiempo real. Un posible inconveniente es que la interpretación depende de la fiabilidad del observador
y de su capacidad para codificar la información con precisión. Por otro lado, la observación controlada o análoga se realiza en un ambiente artificial o controlado, donde el evaluador diseña y manipula situaciones para analizar cómo responde el individuo. Esto permite comprobar hipótesis sobre la función de una conducta y evaluar los efectos de su tratamiento. Es útil para estudiar interacciones específicas como la comunicación en parejas o la respuesta de un paciente ante ciertos estímulos. Aunque proporciona información precisa sobre ciertas variables, puede no representar fielmente el comportamiento del sujeto en su entorno natural. Yo soy Anel Orduño y voy a explicar la conclusión. Con la elaboración de este trabajo, confirmamos que la observación conductual representa un método esencial en la investigación psicológica y en el análisis de la conducta. Mediante su correcta aplicación, podemos obtener información valiosa sobre los comportamientos de los pacientes. Como ya mencionamos anteriormente, es importante que se realice bajo criterios rigurosos que garanticen la validez y la confiabilidad de los datos recogidos. Algunos puntos claves que nos gustaría destacar son los siguientes. La observación conductual debe cuidar la selección adecuada de la conducta a observar, delimitando qué sí y qué no es, de ser posible con la definición operacional. También debe de cuidar la aplicación de los métodos apropiados para la recolección de información, cuidando evitar sesgos y errores. Y la capacitación de los observadores que les permita seleccionar la metodología más conveniente según las necesidades específicas de cada investigación. La observación conductual representa una herramienta fundamental en la investigación psicológica, ya que nos permite analizar el comportamiento humano en contextos naturales y/o controlados, con el fin de identificar los patrones y correlaciones relevantes para la comprensión de la conducta y así poder proponer tratamientos que sean adecuados. En el caso de la observación natural, esta nos permite analizar la conducta en su contexto real, sin interferencias, mientras que la observación controlada facilita el estudio de variables específicas bajo condiciones estructuradas. La selección o elección entre una y otra dependerá de los objetivos y de las necesidades de la investigación. Es importante seleccionar el tipo de observación y los métodos específicos, pero esto no significa que no se pueda hacer una combinación de ellos entre sí. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.